Vamos a continuar con el subcapítulo 1, los regalos de la paternidad del capítulo 11, Dios o el ego. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la filiación habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Claro. Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento. Los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la reinstauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Y aquí nos lo están diciendo, los regalos de la paternidad. O sea, Dios es tu Padre. ¿Y qué es lo que Dios nos da? Paz, dicha, amor, vida. O sea, todos los regalos que Dios nos ha dado que hemos rechazado, ¿no? La inocencia es un regalo que Dios nos da que rechazamos cada vez que nos sentimos culpables o que culpamos. Entonces, la inocencia, que es un regalo de Dios, ¿cuántas veces se rechaza en este mundo al día y en cada segundo? Infinidad. Ahora, aquí dice, esta parte me gustó mucho. Ujú. Ni una sola piedra. Los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Donde esté y donde está. Nos está diciendo aquí, tú estás en Dios. Estamos construyendo una morada, estamos haciendo cosas que en realidad son simplemente ilusiones. ¿Por qué? Porque estás en Dios, la verdad es que estás en Dios al igual que todos y que esa es la única realidad de todos. Que nosotros elijamos creer otra cosa, pensar otra cosa y desear cosas distintas a las que Dios desea, que nosotros deseemos lo que Dios no nos puede dar, porque deseamos venganza, deseamos muchísimas cosas que Dios no puede dar. Por ejemplo, eso de los deseos de venganza es bien oculto, bien oculto. Mira, ¿qué fue lo que pasó? Ajá, ya me acordé. Tengo un amigo, o bueno, tengo un amigo que tiene un amigo. Y este amigo ha venido varias veces a casa. Y siempre de una forma le he ofrecido esto, le he ofrecido aquello, le he ofrecido lo otro, ¿no? De una forma u otra, le he invitado. Ah, ya me acordé bien, ya me acordé bien. Ya me acordé bien, no. Este del amigo es otra cosa. Este es de un amigo mío. Hace tiempo, hace unos años, yo tenía un amigo con el que convivía muy bien y padrísimo. Pero una vez aquí en casa se dio una situación en la que yo ya estaba un poco cansado, ya quería que la gente se marchara de mi casa porque habíamos tenido una fiesta y seguían aquí, ¿no? Entonces en un momento le digo a mi ex, le digo, oye, ya hay que apagar todo eso, ya. Y ya lo apago para que se acabe la música y se para uno de estos amigos y lo prende y pone su iPhone y pone música y así. Entonces en un momento me paro, lo quito, se lo doy y le digo, ya se acabó esto, ¿ok? Ya váyanse. La verdad no fue el modo y estaba yo molesto, me enojé, sí, no fue la forma más bonita. Bueno, pues por error, ¿no? Se ofendió horrible, bueno, lo peor, ya sabes, ¿no? Cuando nos sentimos atacados, ¿cómo reaccionamos? Todos. Y después yo me di cuenta y le mandé un mensaje ofreciéndole disculpas, le volví a invitar a casa, le he invitado varias veces y definitivamente no contesta los mensajes ni viene. Pero cuando nos llegamos a encontrar es muy amable y me saluda muy bien. Pero si yo le mando un mensaje o le invito, ni siquiera contesta, ¿no? Entonces en un momento, honestamente dije, a ver, Michelito, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Se llama rechazo lo que sientes. Y este rechazo, dices que es tu amigo quien te rechaza, pero no, esa es la proyección del rechazo, porque tú has rechazado. Yo he rechazado a Dios, yo he rechazado sus regalos, yo he rechazado el amor, claro, yo lo he rechazado. Pero en un momento dije, y ya sané y de verdad le mando amor, y en verdad le mando amor porque solo me está enseñando lo que yo he hecho, lo que yo he dado, el rechazo que yo le di al principio. Y tiene derecho en guardar el resentimiento que guarde cuando quiera. Pero
resulta que empecé a imaginar y dije, pero de aquí a 10 años de seguro, vas a ver, voy a ser una persona que va a tener esto y voy a lograr aquello, lo otro. Y cuando hago una fiesta gigantesca, ahora sí no te voy a invitar. Y vas a ver, y vas a tener ganas de venir y no te voy a invitar. Eso lo pensé apenas hace unos días, ¿no? Y entonces, en ese momento me observé y dije, ándale, cabrón. Ahí está tus deseos de venganza, tus deseos de separación, siguen ahí. Entonces, en un momento reconocí y dije, Padre, sí, reconozco que aún siento deseos de vengarme porque me ha rechazado y me siento rechazado y atacado, sí es verdad, pero ya no quiero esto. Todos estos sentimientos, emociones y todo lo que siento que no procede de Dios, esto que me da malestar, esto es lo que quiero que me liberes, Espíritu Santo. Manifiéstate en mi mente, entra en mi memoria y saca todos los pensamientos de separación que aún se albergan ahí. Estoy listo y dispuesto a sanarlos. Y venga, que se dé la curación, ya estoy. Y ya. Pero hay que reconocer, y gracias a que esta persona hace eso, me doy cuenta de lo que está oculto en mí. Entonces, gracias, hermano, que me puedes ayudar a darme cuenta. Y le cambiamos la vuelta, le damos la vuelta. Entonces, en lugar de elegir al ego como mi maestro para ver todo, elijo al Espíritu Santo, elijo a Dios como mi maestro, y que me muestre, ¿no? Y que se me muestre de una manera distinta de poder ver y vivir las situaciones. Pero hay que reconocer lo que uno siente. Estar solo es estar separado de lo infinito. Más, ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Pásale, pásale. No pasa nada. Si quieres nada, pases por allá. No importa, igual vas a salir a cuadro. Les presento a mi amigo Ángelo, que anda por ahí. Bienvenido, amigo. Estar solo es estar separado de lo infinito. Más, ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es el mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de Él? ¿Lo crees realmente? ¿Crees realmente que te puedes separar de Dios? Yo lo creía. Yo lo creía muchísimo. Yo de hecho estaba enojadísimo con Dios. Me caía gordo, lo odiaba, no sabes. Infinidad. Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente, y el que tú lo ocupases constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando tu retorno. Aquí nos dice, o sea, el hecho de que tú estés aquí en el mundo no significa que la creación se haya detenido porque tú hayas elegido de separarte de ella. Ahora, ¿por qué crees que no se detuvo? ¿Por qué no te separaste? No te separaste nunca. ¿Crees que te separaste? Pero una cosa es creer que está pasando algo y otra que realmente esté sucediendo. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno. ¿Quién no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como él? Desconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que él creó y por lo tanto crees que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Claro, tienes que reconocer, estoy en Dios.
O sea, tienes que acordarte, reconocer y darte cuenta que el regalo que Dios te dio es ese, que nunca tu identidad, que nunca te vas a poder separar de Él. Dios te regaló tu identidad, acéptala. Y acepto mi identidad y mi identidad es una con Dios, soy Dios y nunca me separé con Él. Ok, venga, acéptalo. Lo infinito no tiene sentido sin ti y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues nosotros somos el universo. Dios y su Hijo, Dios no está incompleto y sin hijos. Claro, Dios no está incompleto y sin hijos. Puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como Él. No le niegues su hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio perdón, cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso estar solo? No entiendo mucho esto, a ver. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios. Otra vez, casi no entiendo este párrafo, a ver. Espíritu Santo, ayúdame a comprender este mensaje, por favor. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. O sea, ¿cómo puedo dar esto? Reconociéndolo en el otro. Entonces tienes que reconocer que Dios le ha dado al otro un lugar en su corazón, en su mente, que es inocente, que es tan puro como tú. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso estar solo? Claro, no es posible reducir la mente de Dios. Claro, ¿cómo puedes estar solo? ¿Cómo puedes creer que estás solo allí, en el lugar en el que estás, cuando Dios dispuso que no sea así, cuando estás en su mente, cuando nunca estás solo porque estás en Él? Pero ¿qué tal? La creencia de estoy solo, estoy solo. Pues cada vez que tú te sientes solo, que te sientes sola, rechazas a Dios. Y después crees que Él es el que te rechazó. Ay, Dios mío. No es posible reducir la mente de Dios. Tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su dicha, la cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo porque es el suyo. Wow, qué bonito, ¿no? ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor y que una parte de su amor pudiese ser restringida? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo unos pueden ser buenos y otros malos? Ok, hay gente que parece ser mala por sus acciones, pero en el fondo el amor está ahí. No lo saben ellos, no se acuerdan. ¿Por qué? Porque hay gente que crece en entornos en el que les demuestran que el amor no existe. También hay que comprender lo que los demás viven. El tiempo que estuve dando el curso en la prisión, a muchos con los que platiqué me di cuenta de que hacían lo que aprendieron y porque creyeron que no había otra forma de hacer las cosas. Las cárceles lo único que hacen es simplemente castigar, pero no reeducan y no ayudan en mucho. Y lo vi, porque lo viví ahí, lo observé. Por eso te estoy hablando de esto. Claro. Sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. Hay que aprender esto. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor
o que una parte de su amor pudiese ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. Él mismo. Él. ¿De qué otra manera podrías dar, salvo como Él da? Si quieres saber cuál es el regalo que Él te hizo, da pues sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. ¿Y qué es lo que realmente damos? ¿Qué es lo que se da de corazón? Das la forma en la que ves al otro, das la creencia que tienes del otro, das el amor que ves en el otro, das la inocencia que ves en el otro, das la paz que reconoces en el otro. Hay que aprender a dar como Él da. Tu paternidad y tu Padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce pues que tu voluntad es crear. Toda vez que tu voluntad emana de la suya, y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser por lo tanto idéntica a la de Él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que reconozcas que eres su hijo. Y que su voluntad para ti es ser feliz. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mí si lo rechazo, si lo niego? Se siente ahí. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Y Él te dirá cuál es la tuya. Entonces, tomamos una respiración profunda, cerramos los ojos y le pedimos al Espíritu Santo que se manifieste en nuestra mente. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Estoy listo y dispuesto a escuchar y a llevarla a cabo, pero reconozco que no lo sé. ¿Me enseñas? Toma una respiración profunda y al exhalar abre tus ojos y deja que se te muestre. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Claro, la proyección del ego. Acuérdate que la proyección implica culpabilidad, juicio. Juzgo eso, proyecto que eso me hace daño, que fue contra mí y culpo o me culpo. La proyección siempre está ahí. Entonces, la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. Tienes que hacer conciencia de esto y darte cuenta que cuando tú culpas a alguien, cuando juzgas, cuando condenas, no estás llevando a cabo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es eso. La voluntad de Dios es que reconozcas que eres su hijo y que tomes tu poder de nuevo, que recuperes tu poder. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Claro. Bueno, aquí está. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuese imposible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Dios, pues, parece exigirte algo que tú no le quieres dar, privándote así de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de esto? Claro, porque creemos que la voluntad de Dios para mí implica sacrificio, que para llevar a cabo su voluntad tengo que dejar de ser lo que quiero ser y hacer lo que hago. Obviamente, lo que hay que hacer es cambiar de mentalidad. ¿Qué evaluación tienes acerca de ti? ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? Y esa evaluación que tienes de ti te lleva a la culpa. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? Acepta su voluntad, pero di, Padre, no sé cuál es tu voluntad para mí. La acepto. Espíritu Santo, ayúdame, estoy listo, dispuesto.
Pero tienes que estar muy pendiente y muy vigilante a tus pensamientos para que te des cuenta en qué momento estás haciendo lo que la voluntad de Dios no dispone. Y lo que la voluntad de Dios no dispone para ti es que te culpes. Cada vez que te culpas, ya no hiciste la voluntad de Dios. Sé feliz. Haciendo lo que hagas, sé feliz. Y la gente que es feliz no tiene ganas de robar, asaltar, maltratar, humillar, hacer daño. ¿Por qué? Porque cuando se es feliz es que estás pensando como Dios piensa. Cuando haces cosas que lastiman a los demás es que estás pensando como piensa el miedo, el ego. Entonces no me digas de que, entonces voy a hacer cosas y para ahí no me voy a culpar, al fin que pues, me voy a saltar la culpa, no te hagas. Porque no, puedes decir que no te sientes culpable por hacer esto, aquello, lo otro, pero en el fondo sí hay culpa a veces. Acuérdate que la dinámica del ego es pedirte que hagas eso y luego culparte por lo que hiciste. Pero eres tú misma. Tu voluntad es su vida que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. Entonces, aquí hay una cosa importante respecto a la muerte. Y es otra vez, cuando vives una experiencia o pasa, aquí lo importante es que te des cuenta qué crees que está pasando. Cuando pasa algo que no te gusta, crees que te atacan, ahí entró la víctima. Cuando está pasando algo que no te gusta, crees que te hacen daño, ahí está la víctima. Cuando tú crees que estás atacando a Dios con lo que haces, cuando tú crees que lo que haces no deberías hacerlo, cuando lo que haces se vuelve temible para ti, tienes que poner atención y darte cuenta de qué cosas crees que estás haciendo y a dónde te están llevando. Y porque si no, no sueltas la culpabilidad. A ver, permítame un segundo que están tocando. Ya. Así mientras respiraban profundo, descansábamos. Ahora, a ver. Mm, ok. Claro. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. Y aquí nos están explicando. No puedes morir, pero puedes creer que estás muriendo y creer que eso es verdad. Entonces, a la hora de que estamos dejando este cuerpazo aquí, en este mundo, a la hora que elegimos partir, transformarnos en lo que quieras ponerle, ahí lo importante es qué pasa, qué crees que está pasando. ¿Crees que realmente está pasando? ¿Estás muriendo? Porque ahí tienes que darte cuenta. Entonces, cuando está pasando el momento de dejar el cuerpo, si en ese momento tú dices, gracias Padre, estoy listo para estar en ti otra vez, para llegar a ti de nuevo, estoy listo para reconocerme, y reconoces que no estás muriendo, que simplemente estás pasando a otro nivel, a otra parte, no sé cómo decirlo, no sé, porque como estoy aquí y no estoy allá y no sé cómo sea eso, lo único que te puedo decir es de que en el momento que estemos viviendo la experiencia de morir, recuerdes que no estás muriendo, que no puedes morir. Es lo importante, no es si mueres o no mueres, si la muerte, no. Es en el momento que estés trascendiendo, ¿qué crees que está pasando? Eso es lo importante. Y te lo digo yo ahorita, no sé en el momento de que yo esté estirando la pata, no sé qué voy a pensar, ¿no? Mira esto qué bonito.
No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y es la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentra en ti. Claro. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Y esto es lo que nos lleva al miedo y todo. Crees que perdiste la voluntad de Dios. No es verdad, no es verdad. La voluntad de Dios y la tuya son la misma. Pero tienes que darte cuenta que la voluntad de Dios no te pide que hagas o que dejes de hacer cosas. No se mete en el mundo. Simplemente te recuerda la verdad y te recuerda quién eres. Pídela, pídela. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Lo que les decía hace rato, no impone nada. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú, que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya, pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad, pues eso es lo que la curación representa, el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que nunca estemos solos ni separados. Reconoce que estás en unión con Él y verás el mundo con otros ojos y de otra manera. Ok, este es el capítulo 1, subcapítulo 1, perdón, del capítulo 11. Me encantó. Muchas gracias por compartir. Continuamos en un momento más.